Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos nuevamente a la palestra. Hoy estaremos conversando respecto a todos los temas de coyuntura nacional, local e internacional que están en la palestra durante estos días. Bienvenida, Diana. Buenas tardes. Buenas tardes, Alicia, y a todas las personas que están un martes más aquí en la palestra SD a través de esta transmisión en Facebook Live. Agradecerles por acompañarnos en esta tarde. Recordarles también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como @lapalestrasd en Facebook, Instagram y YouTube. También pueden contactarse con nosotros mediante nuestra línea telefónica de WhatsApp en el número que aparece en pantalla. Es el 095-88-25-38-9. Aquí pueden dejarnos sus comentarios, sugerencias y sobre todo las personas que están interesadas en ser nuestros auspiciantes. Sí, en este momento queremos hacer una aclaración muy importante para todas las personas que siguen nuestra transmisión y justamente se trata respecto a cómo las personas que tienen discapacidad pueden conocer el contenido que nosotros generamos desde la palestra. Es por ese motivo que desde el día de hoy queremos indicarles que están disponibles los subtítulos para esta transmisión. Para poderlos activar, las personas que nos siguen pueden tranquilamente dirigirse hacia la esquina inferior derecha de la pantalla, buscar donde aparece la ruedita y ahí seleccionar o asegurarse que donde dice subtítulos automáticos esté marcada la opción de sí. Queremos poner esta información a disposición de todas las personas justamente a propósito del tema también que vamos a estar tratando el día de hoy y el cual vamos a darles a conocer más adelante. Recuerden entonces que pueden obviamente seguir nuestra transmisión a través de todas nuestras redes sociales y también van a contar con la posibilidad de conocer los subtítulos, pero para eso deben activarlos desde su página del Facebook. Entonces, Diana, creo que es tiempo ya entonces de comenzar con el tema que tenemos para el día de hoy, pero antes de comenzar vamos a comentarles respecto a la noticia del día, esa noticia que ustedes de bien temprano conocen y obviamente no se va a escapar del debate aquí en la palestra. Estamos refiriéndonos justamente a la renuncia que presentara hoy mediante la cadena nacional el vicepresidente o hasta entonces vicepresidente Otto Sonnenholzner. Para eso recordemos también que Otto hacía justamente el anuncio, lo hacía esta mañana, a través de justamente como mencionábamos, a través de lo que fue la cadena nacional, ¿no? Y para ello hizo obviamente una declaración en la cual manifestaba la renuncia, manifestaba también los motivos que lo dirigieron a abandonar el cargo. Coméntanos un poquito, Diana, sobre este tema. Claro, hay que recordar también que en ese entonces, cuando era vicepresidente, estuvo aquí en Santo Domingo hace poco celebrando los 53 años de cantonización de Santo Domingo, compartió con el alcalde Wilson Erazo y los concejales de aquí Santo Domingo, fue partícipe de la entrega de varios reconocimientos a personas destacadas del cantón y bueno, el primer mandatario será el encargado de enviar la terna a la Asamblea Nacional para que se apruebe el nombre del siguiente vicepresidente, ¿no? Se rumora que posiblemente estaría siendo la entonces gobernadora de estado, que es María Paula Romo. También podemos mencionar a otra persona que es Lazo, quien también, el apellido Lazo, que también podría ser uno de los candidatos, ¿no? Aquí en imágenes, a continuación les vamos a presentar algunas de las actividades que Otto estuvo aquí con las autoridades de Santo Domingo. Sí, efectivamente es lo que vamos a hacer en este momento. Quisiéramos compartirle un poco lo que fue la presencia de justamente Otto acá en Santo Domingo a propósito del aniversario de cantonización. Acá lo tenemos, como mencionaba Diana,
haciendo la entrega de algunos reconocimientos, compartiendo, y pudiera decirse entonces que esta sería prácticamente la última aparición de Otto Sonnenholzner como vicepresidente del Ecuador en un acto público, y bueno, en este caso ha sido Santo Domingo el que le ha dado la última palestra pública, como pudiera decirse. Entonces, dicho esto, recordemos también que tenemos 3 vicepresidentes en este periodo de gobierno. Recordemos que el primer vicepresidente, Jorge Glass, cumple una condena por el caso soborno, en este caso por el caso Odebrecht. Recordemos todo lo que ha acarreado todo este tema. También tenemos a María Alejandra Vicuña, quien fue sancionada también y expulsada de su cargo a propósito del caso de los diezmos, de los cobros que se hicieron en su momento en la Asamblea, lo cual justamente está siendo investigado también por la Fiscalía. Y bueno, finalmente la lista la finaliza Otto Sonnenholzner y se espera que en los próximos días entonces se dé a conocer quién ocuparía la vicepresidencia del Ecuador. Entonces, con esto, Diana, creo que es tiempo de dar paso ya a presentar a quiénes son los invitados que nos van a estar acompañando el día de hoy. Bueno, el tema a tratar el día de hoy es el uso de los carnets de las personas con discapacidad por otras personas, ¿no? Que en este caso serían funcionarios públicos, entre otras personas relacionadas, ¿no?, al medio. Para esta tarde tenemos como invitado a Luis Felipe Buenaño. Él es licenciado en Comunicación Social, también fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana y es actualmente también miembro del Consejo de Anticorrupción de aquí Santo Domingo. En un segundo momento estaremos con Nalda Bustamante. Recordemos que ella ocupó el cargo en la administración anterior de Víctor Manuel Quirola como secretaria del Consejo Cantonal de Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros, ¿no? También ha sido activista de los derechos, de aprobar los derechos de los grupos vulnerables. Sí, entonces demos paso y le damos la más colorosa bienvenida a Luis Felipe Buenaño. Bienvenido, Luis Felipe, a la palestra. Hola, ¿qué tal, Alicia? Dianita, un gusto estar con ustedes, saludar a toda su audiencia, a sus seguidores. Yo también soy un seguidor de ustedes, así que les felicito y gracias por el espacio. Muchas gracias, Luis. Sí, Luis, para iniciar, quisiera saber cuál es tu opinión, ¿no?, respecto a estos casos que se están dando en el tema de los carnets, de la adquisición de los carnets para las personas con discapacidad, de las personas que tal vez no tengan y otros que sí tienen, y sobre todo de los funcionarios públicos. Bueno, realmente esto es una gran decepción, es un otro golpe más. Todas las semanas hemos tenido diferentes golpes en diferentes actos de corrupción, en diferentes irregularidades, pero esto ya desborda el tema de la ética, de lo moral, de los principios, inclusive de aquellas personas que considerábamos que eran luchadores por los principios de los demás, como algunos asambleístas que aprovechando de que tienen una pequeña discapacidad se le hacen poner por más porcentaje para poder acceder a más beneficios. Entonces, sí, realmente es un duro golpe a quienes hemos confiado en algunos actores políticos que se han visto involucrados en esto. Y es lamentable ver que se aprovechen de esta situación, porque hay madres, hay padres con niños, con niñas con discapacidad que no han pasado meses, sino que han pasado años por obtener un carnet para la discapacidad de su hijo, de su hijo, para que pueda acceder a beneficios. Vehículos, pero que sean realmente necesarios, útiles para ellos. Es decir, vehículos acoplados especiales para las personas con discapacidad, no vehículos de lujo para funcionarios, para asambleístas. O sea, ese no es el fin de la ley de las personas con discapacidad. Ahora también hay otro punto. También yo veo que por acusar de este tema a las personas que han tomado esa atribución, también veo que toman como un tema periorativo, como que las personas con discapacidad son personas que no están en la capacidad de hacer algo. Dicen, sí, es que por el tema de la discapacidad se aprovechó de eso de aquí. El hecho es que está aprovechándose de un beneficio que otra persona puede recibir, que ellos lo han hecho en menor tiempo. Y quienes están dolidos por esta situación, como que dicen, sí,
las personas discapacitadas, les dicen, lo cual es un término que ni a mí ni a las personas con discapacidad les gusta. Entonces yo creo que sí sé que nos molesta, pero debemos referirnos de la manera correcta a estas personas, ¿sí? Porque no por menospreciar a aquellos que sí realmente han cometido una falta por ocupar un carnet de alguien que lo necesita, podemos menospreciar las capacidades especiales o diferentes que tienen las personas que sí realmente han obtenido su carnet de manera legal y lícita. Así que lo que nosotros esperamos de las autoridades de control es que se pueda transparentar y saber quiénes son las personas que tienen la discapacidad de acuerdo al porcentaje, quienes tienen el carnet, quienes realmente se merecen, y que se dé la oportunidad a quienes sí la están necesitando. Hay un caso de una madre en Guayaquil que tiene su hija que tiene 6 años, ha estado por atrás buscando siempre, ha estado permanentemente peleando por un carnet de discapacidad para su hija para acceder a los beneficios. No a los beneficios para importar autos de lujo, sino a los beneficios que le puede atribuir esto, como por ejemplo que le cueste menos la medicina, que pueda tener atención prioritaria en los hospitales. A esos beneficios son los que la ley realmente le permite. Incluso otros funcionarios como, bueno, el ahora investigado Daniel Salcedo, él comentaban en las investigaciones que en un día se le otorgó el carnet por una audición, supuestamente que tiene un desfase de la audición, cuando hay personas, como tú lo dices, Luis Felipe, 2 meses, 3 meses, 1 año, a él se le otorgó en un solo día. Entonces sí hay que, como tú lo dices, hay personas que dentro de la función pública, como es el Ministerio de Salud Pública, que ahora otorga esos carnets, también estarían corrompidos, al igual que las personas que los solicitan, ¿no? Tal vez existe o consideras que necesita alguna reforma a esta ley de discapacidades. Bueno, yo creo que más que una reforma a la ley de discapacidades, porque ya todo está hecho. Mire, Dianita, hay leyes, creo que somos de Ecuador, uno de los países de Latinoamérica que más leyes tiene. Tenemos leyes para todo, para la palma aceitera, tenemos para la corrupción, tenemos para todo, tenemos leyes de todo. La cosa es que no se aplica y que falta un control de aquellas personas que otorgan, ¿sí? Y también de las personas que piden, porque yo puedo ir a decir, quiero aprovecharme y decir, bueno, voy a decir que tengo una discapacidad y voy a presentar un certificado falso, un examen falso de otra persona, una radiografía de otra persona, cualquier cosa, pero cuando voy allá, tengo pues una persona que me va a decir, sí, está bien, está incorrecto. Para la corrupción se necesitan 2 personas, el que da, el que recibe y el que permite todas estas cosas, ¿sí? Entonces, las leyes están establecidas. La ley para personas con discapacidad es para ayudar a las personas con discapacidad. Aquí lo que queremos es que Fiscalía, que Contraloría, que las entidades de control nos ayuden a identificar quiénes son esas personas que otorgaron estos carnets de discapacidad a personas que no lo necesitaban. Porque si le entregan a alguien que no necesita y esa persona está usando para su beneficio, para lujos personales, realmente esa persona está cometiendo un acto irregular, tanto el que le dio como el que solicitó. Entonces, eso necesitamos saber. Entiendo que acá en Santo Domingo estuvo un representante del Ministerio de Salud y manifestó, le escuché en una entrevista, que hasta el 31 de julio de este año iban a entregar un informe de los carnets que se han entregado en Manabí y Santo Domingo, los que corresponden a la Zonal 4. Así que esperemos de ese informe para ver qué es lo qué noticias nos trae, ¿no? Con esto de aquí, porque sí necesitamos saber quiénes son quienes otorgaron esas credenciales. ¿Cuáles serían entonces las sanciones? Porque no solo, creo yo, a mi criterio, que no solo es decomisar el vehículo o incautarlo, ¿no? ¿Qué otras sanciones tal vez podrían aplicarles? No, bueno, aquí están cometiendo varios delitos. Lo que necesitamos, como digo, es identificar a estas personas. Y bueno, una de las cosas sería, por ejemplo, incautar esos vehículos y poder venderlos porque esos vehículos no van a necesitar las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad necesitan autos especiales. O sea, no necesitamos quitarle el auto a una persona para dárselo a otro, porque no les va a ser de utilidad. Solo el mantenimiento, ni siquiera van a tener la capacidad de darle mantenimiento a ese vehículo. Son carros de alta gama que necesitan una garantía, que necesitan repuestos, mantenimiento de alto costo. Entonces lo que se necesita es incautar esos vehículos, venderlos y que ese dinero sirva para ayudar en salud, en atención prioritaria a las personas con discapacidad, que realmente lo necesitan. Esto como una medida que sea ejemplarizadora para los futuros que quieren hacer estas situaciones. Entonces, si ya queda un precedente,
el que lo quiera hacer más adelante, pues ya va a tener un antecedente de que eso no debe hacer porque le van a quitar su carro o cualquier cosa, ¿no? Ahora entiendo que hay otras personas que no solamente lo hacen por la compra de vehículos de lujo, también lo hacen para ahorrarse valores en pasajes, en tickets aéreos internos o externos de fuera del país, y también en el tema de impuestos. Entonces, habrían varias cosas por las cuales estarían utilizando estos carnets para evadir la tributación. Bueno, en redes sociales ese tema en la semana anterior y arrastra hasta esta semana ha sido un tema muy candente, se puede decir, y la confianza hacia la Asamblea General, ya los ciudadanos se puede decir que ya no confían totalmente. ¿Cómo recuperar esa confianza y esa credibilidad de los ciudadanos hacia estos líderes, ¿no?, que nos están actualmente proponiendo leyes y que incumplen, ¿no? Mire, Dianita, el porcentaje de aceptación que tiene la Asamblea Nacional es de apenas del 6%. Apenas del 6% de los ecuatorianos cree que la Asamblea es confiable. El resto de ecuatorianos, un 94%, no confía en la Asamblea. Eso es terrible, que tengamos esa representación, que como actos como este, de asambleístas que tienen carnets y se aprovechan para comprar vehículos de lujo, afectan esto de aquí y golpean a otros asambleístas que probablemente estén haciendo bien su trabajo, pero golpea a todos. Entonces, lo que nosotros necesitamos en esta ocasión, y creo que lo más prudente, es tener gente nueva, porque la gente actualmente no va a confiar en los mismos, sino que necesitaremos nuevos actores, nuevos protagonistas, que nos den un poco de esperanza, que nos den un poco de decir, sí, esta persona por lo menos sé que es nueva y no se va a involucrar en este tipo de cosas. Creo que esa sería una de las opciones y creo que ese va a ser el panorama en las siguientes elecciones, Dianita, que ya estamos próximos a febrero del 2021 para elegir presidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Y creo que para el tema de la asamblea, la gente va a tomar una opción de buscar gente nueva. Bueno, en Santo Domingo se empezó una veeduría justamente referente al tema, ¿no? Están viendo las personas que tienen o adquirieron los vehículos por el tema del carnet de discapacidades. Entonces, ¿cuál es el papel aquí que cumple la ciudadanía al velar o a estar pendiente de esta veeduría? ¿Cómo podemos nosotros participar? En este momento estoy conformando una veeduría, Dianita, que tiene que ver con el tema de los contratos en época de emergencia en los hospitales Gustavo Domínguez, IES y Santo Domingo y municipio de Santo Domingo. Sin embargo, me alegra mucho saber que existe una nueva veeduría que está revisando el tema de los carnets. ¿Y por qué me alegra? Porque la Constitución, es decir, la Carta Magna que nos rige en el Ecuador, nos dice en el artículo 95 que los ciudadanos debemos ser actores protagonistas de las acciones del poder público. Es decir, no solo tenemos que ser meros espectadores o estar acá viendo solamente qué es lo que pasa y qué es lo que hace, sino que debemos ser protagonistas de estas acciones. Y con eso quiero decir que estas veedurías son bienvenidas, que se creen más veedurías para revisar más procesos, que se creen veedurías para saber, por ejemplo, hace un tiempo atrás hizo una veeduría en Loja para saber si los concejales hacían su trabajo de concejales. Y de esa veeduría resultó que algunos concejales no estaban cumpliendo su papel y no fueron más reelectos. Tuvieron problemas luego para ser candidatos, inclusive. Podemos hacer una veeduría para saber si las veedurías se pueden hacer de cosas que pasaron, cosas que se están dando en este momento, inclusive cosas que se pueden dar, se pueden hacer veedurías. Entonces, yo os invito a la ciudadanía que se una. Y otra cosa para aclarar, las veedurías no necesitan ser registradas en ningún lado, porque la Constitución en su artículo número 61, numeral número 5 dice: los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos tienen derecho a fiscalizar los actos del poder público. Punto. No dice a través del Consejo de Participación, no dice a través de Contraloría, no dice a través de Fiscalía, no dice a través de la Comisión Anticorrupción, nada. La ciudadanía, sea uno o sea organizado en grupo, sin estar registrado en ningún lado, puede organizarse y decir, nosotros vamos a fiscalizar las acciones de este tema, a tal autoridad o a tal funcionario. Y la institución tiene la responsabilidad de otorgar la información respectiva, ¿no? Para transparentar todo lo que están realizando. Pero por supuesto, claro que sí, Dianita. La LOTAIP, que es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el numeral número 9, en su artículo 9, dice que el responsable de la información o de la institución tiene el plazo perentorio de 10 días para entregar la información. Quiere decir que en el plazo perentorio, quiere decir que en 10 días de corrido, incluido fines de semanas y feriados, sin extensión y sin alargamiento, tiene que entregar en ese periodo la documentación de manera obligatoria. A menos, dice el mismo artículo, dice más adelante que a menos de que
la persona se comunique y notifique al peticionario y le diga, necesitamos más tiempo para de pronto la información sea bastante o sea un gran volumen de información, la misma ley, el mismo artículo le da 5 días más, es decir, hasta 15 días máximo, pero siempre y cuando se notifique. Si no, se cumplen los 10 días y el siguiente paso es notificar al Consejo de Participación o a la Defensoría del Pueblo, otra instancia que también es el juez, para exigir la entrega de esa información. Pero el hecho de que se demoren hasta el día número 10 para decir toda la información está en el portal web del CERCOP, eso quiere decir que no hay la predisposición de entregar la información y eso se considera como no entrega de información y es el primer síntoma que nosotros queríamos probar. Por eso enviamos nosotros, en el caso de nuestra veeduría, enviamos oficios porque no es que el documento o el papel aguanta todo, sino que en el sector público todo es con papeles, con pruebas. Entonces nosotros presentamos pedidos de información en tales fechas y les damos plazo de 10 días. Y en esos 10 días, si nos vienen y nos dicen todo está en la página web, descárguenlo de ahí, quiere decir que no hay la predisposición porque la ley es clara, tienen que entregar de forma obligatoria la información. Así es, Luis Felipe, yo le felicito por la veeduría que usted está haciendo y como lo decía, ¿no? Motivar a las personas a que se unan también en ese tema de los carnets de discapacidad, también a ser vigilantes, ya que los derechos de las personas con discapacidad pertenecen justamente al grupo, no a otras personas alejadas a él. Yo le agradezco también por aceptar la invitación. Próximamente también hablaremos de otro tema, espero que asimismo estemos aquí abiertos a dialogar, ¿no? Claro que sí, Dianita, yo más bien les agradezco a ustedes, es un muy buen programa, soy seguidor de ustedes de la palestra, así que les deseo muchos éxitos y adelante. Muchas gracias, Luis, buenas tardes para ti. Gracias para ti también. Pues así ha sido, ¿no?, la intervención de Luis Felipe Buenaño. Queremos hacer un alto en nuestra transmisión para nuevamente saludar primeramente a las personas, agradecerles a quienes se han conectado y darles una breve y pequeña explicación de cómo pueden activar los subtítulos. Recordemos que primeramente deben buscar la opción en la pantalla donde tienen su video. Ahí en ese caso van a buscar, por favor, donde está la parte, les voy a mostrar. Les voy a poner acá en pantalla, seleccionan, en este caso, donde aparece la ruedita, le seleccionan allí y automáticamente debemos fijarnos donde dice subtítulos automáticos. Por favor, marquemos la opción sí para poder acceder a la opción de los subtítulos y poder conocer cuál es el contenido del programa que estamos debatiendo acá. Si de momento están tal vez desde el celular, entonces la configuración es diferente. Buscamos la opción donde más o menos debería salirles algo más o menos así. Para llegar hasta acá, buscamos donde están los 3 puntitos en la pantalla y de ahí se nos despliega este menú. Los 3 puntitos están al inicio en la esquina superior derecha, si es que estamos desde el celular. Y allí seleccionamos la opción donde dice subtítulos opcionales y automáticamente nos va a desplegar el menú para activar los subtítulos. Esto es para seguir la transmisión y contar obviamente con todos los subtítulos que nosotros tenemos disponibles y obviamente las personas puedan conocer cuál es el contenido que estamos difundiendo acá en el programa. Rogamos también a las personas, si alguien tiene algún inconveniente con el tema de los subtítulos, como ya nos han comentado a través de los comentarios, que por favor nos dejen su número de teléfono para enviarle por interno vía WhatsApp cuáles serían en este caso los pasos a seguir. Entonces, con este preámbulo, Diana, vamos a dar paso a nuestra siguiente sección acá en el programa de hoy. ¿Qué te parece? Así es, justamente es lo que dicen los políticos y también la ciudadanía mediante las redes sociales. Sí, comencemos justamente con esta publicación que hacía el presidente de la República, Lenín Moreno. Esto lo hacía hace aproximadamente unos 4 días a raíz de todo el escándalo que se había destapado a propósito de la entrega de los carnets con discapacidad. El presidente escribía: dispuse al ministro doctor Juan Carlos Ceballos iniciar un sumario de destitución y denuncia del personal involucrado en los 2.281 carnets falsos, seguir las investigaciones en otras instancias y enjuiciar a los portadores de este tipo de carnet por evasión. Así es, Alicia, recordar que en el Ecuador hay cerca de 483,000 personas con algún tipo de discapacidad, a quienes la Constitución ecuatoriana los ampara para acceder a los beneficios establecidos en la ley.
Claro, efectivamente. Veamos entonces otra de las publicaciones que se hacían a propósito justamente de todo el tema de los carnet con discapacidad. En este caso es el pronunciamiento que daban los señores de Olimpiadas Especiales Ecuador. Así es, el representante nacional, mediante un comunicado, manifestaba su rechazo a las personas que utilizan este tipo de carnet para de forma fraudulenta evadir impuestos y adquirir los vehículos, ¿no? Decía en uno de sus párrafos, para conocimiento general, esta organización mundialmente reconocida con más de 5 millones de personas registradas en el mundo, en nuestro país, ha cumplido labor de excepción durante 40 años, logrando incluso que la sociedad, más de 21,000 niños y jóvenes y adultos mayores con discapacidad, entre ellos su familia, se involucren en el deporte. Justamente eso es lo que manifestaba, al igual que su director provincial de aquí, Santo Domingo, Byron Sandoya, estaba en rechazo a este tema, ¿no? Claro, recordemos también que todo esto obviamente se ha prestado y ha servido como objeto de burla y son muchos, infinitos los memes que han circulado. Uno de ellos los compartía a través de su cuenta este personaje que en Twitter se hace llamar el cuentero de Muisne y mencionaba algo bastante curioso y bastante gracioso, ¿no? Decía, vengo por el anuncio de que están buscando candidatos para las siguientes elecciones. ¿Tiene experiencia política? Yo tengo carnet de discapacitado. Contratado, es uno de los memes, ¿no? que circulaba a propósito justamente de toda esta realidad que se está viviendo lastimosamente. Hemos sido también, una vez más, a propósito de todo esto, objeto de burla, pero bueno, no faltaba menos y bueno, queremos con este antecedente también ya darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Recordemos que vamos a estar conversando en este minuto con Nalda Bustamante para hablar un poquito de su perfil. Ella ostenta un título en tercer nivel en pedagogía, también tiene un título de gestión para el desarrollo local sostenible, fue secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos durante la administración de Víctor Manuel Quirola, también fue coordinadora del área de desarrollo humano, es consultora del Fondo de Población de las Naciones Unidas y actualmente es responsable en Santo Domingo de la Fundación Ambiente y Sociedad. Recordemos también que Nalda participó en las elecciones seccionales 2019 como candidata al Consejo de Santo Domingo, como candidata a concejal. Entonces, sin más preámbulos, bienvenida Nalda Bustamante a la palestra. ¿Cómo estás, Nalda? Buenas tardes. Alicia, Diana, qué gusto, muchísimas gracias por la invitación, felicitarles también por este excelente programa y un gusto siempre poder hablar de los grupos de atención prioritaria. Sí, perfecto. Entonces, Nalda, vamos a compartir nuevamente la recomendación que tenemos para las personas con discapacidad. Parece que algunos no han podido todavía activar el tema de los subtítulos. Si me permites un instante para poderles compartir esta imagen, donde ellos van a poder conocer cómo se activan los subtítulos. Si están siguiendo nuestra transmisión desde una computadora, deben buscar la opción de la ruedita y allí, al aplastarle, se va a desplegar un menú que dice subtítulos automáticos. Deben tener la opción en sí para poder, en este caso, poder acceder a la transmisión. Esto es muy importante para que puedan conocer, obviamente, cuál va a ser el contenido que vamos a estar compartiendo acá con Nalda Bustamante. Entonces, ojalá las personas se puedan seguir sumando. Lastimosamente, parece muchos no han podido dar con el tema de los subtítulos, pero esperemos que a medida de la transmisión todo esto pueda estar solucionándose. Entonces, Nalda, sin más preámbulos, quisiéramos conversar contigo. Cuéntanos, primeramente, ¿cómo has visto desde tu visión, desde tu experiencia, todo este proceso que se ha vivido a raíz de, obviamente, la salida a la luz del escándalo a través de los carnets, de la entrega de los carnets de discapacidad? Bueno, yo coincido, Alicia, con algunos periodistas que le han puesto un concepto a toda esta vergüenza que vivimos los ecuatorianos y le han puesto discapacidad moral, ¿no? Creo que calza bastante bien en este momento porque es muy grave lo que ha pasado. Ha dado, digamos, paso a un sinnúmero, además de afectaciones a las propias personas con discapacidad que se han pronunciado a nivel del país con una serie de argumentos válidos, absolutamente válidos, no solo para expresar su indignación frente a la situación, sino además cómo estas acciones de funcionarios públicos les han afectado a ellos en su lucha por
los derechos, ¿no? Creo que es importante aquí analizar en primer lugar, Alicia, que obtener un carnet para una persona con discapacidad, como lo nombran las propias organizaciones que en rueda de prensa han dicho textualmente que para ellos obtener un carnet en muchísimos casos es un vía crucis. Ese es el término que ellos han utilizado en las ruedas de prensa, porque obtener un carnet no es tan fácil. Fíjate ahí que la norma técnica te dice que para que una persona obtenga un carnet de discapacidad, él va a tener que ser evaluado por una persona, por un funcionario del Ministerio Público, que lo califique, por un especialista, por un médico tratante, y que además de ser necesario, tendrá que someterse a exámenes complementarios. Eso es lo que dice la norma técnica. ¿Cómo hace para esto? Pues tiene que hacer una llamada al 171 del MSP para obtener una cita. Cuando en esa primera cita se hace exámenes, etcétera, va a tener que volver a llamar, con lo que nosotros sabemos que cuesta obtener una cita, va a tener que volver a llamar para que entonces por segunda vez lo vea el especialista. Y luego, obviamente, va a ser el médico que califica y si es necesario trabajo social, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene que pasar por una serie de filtros que le permitan obtener ese carnet. Y muchos se encuentran en una lucha desde hace años para obtenerlo sin que les haya sido posible obtenerlos. Esto no lo digo yo. Esto nosotros lo hemos visto en canales nacionales y bueno, y en este tiempo he tenido la oportunidad de conversar además con muchísimos dirigentes y personas con discapacidad con quienes hemos tenido reuniones vía Zoom para un poco analizar y ver qué es lo que está pasando con esta situación. Entonces, mientras para algunos funcionarios públicos que tienen poder, incidencia, porque son asambleístas o porque, digamos, están bien relacionados, etcétera, es muy fácil acceder con 50, 60%, que es lo que las personas con capacidad se indignan en Santo Domingo porque dicen a nosotros para que nos pongan un porcentaje, es una lucha. Estas personas reciben incluso de 80, de 90% de discapacidad en su carnet. Obviamente eso les va a beneficiar en el tema de impuestos, en temas de devolución de IVA, en importar ayudas técnicas, importar automóviles, que les cueste mucho menos un pasaporte, una cédula, estafando al Estado. Porque eso es lo que están haciendo. Son funcionarios que están estafando al Estado, aprovechándose de su condición, obviamente para obtener beneficios personales. Cuando nosotros sabemos que estos beneficios que están establecidos en la ley y el reglamento de discapacidad, por supuesto que está destinado a las personas con discapacidad y obviamente son acciones positivas que tiene el Estado para favorecer a personas que están en situación de desventaja. Entonces yo creo que no puedo menos que junto con las personas indignarme frente a esta situación, Alicia. Exactamente. En este sentido, Nalda, ¿cómo es la realidad acá en Santo Domingo? Es decir, desde la experiencia que has tenido en el trabajo justamente con personas de grupos de atención prioritaria, más o menos si habláramos un poquito de las estadísticas de manera global, ¿cuánto más o menos es la población o qué porcentaje más o menos de la población consta como personas con discapacidad en base a los que justamente accedieron a los servicios del Consejo Cantonal de Protección de Derechos? Bueno, en Santo Domingo se habla de alrededor de 12,000 personas, a nivel nacional se habla de cerca de 500,000 de personas, que obviamente, como ya lo mencionamos, por su situación de discapacidad física, sensorial, intelectual, etcétera, tienen obviamente beneficios en la ley porque justamente se requiere apoyarles a hacer cuestiones, por ejemplo, de adaptación para apoyar el acceso a la recreación, al deporte, al estudio, al trabajo. Esto es lógico, nosotros tenemos que hacerlo, es decir, ellos tienen capacidades, todos tienen capacidades, pero es, digamos, la sociedad la que tiene también que hacer adaptaciones para incluirlos efectivamente en todas las actividades. Ellos pueden hacer deporte, trabajar como cualquier otra persona, constituirse con una familia, tener hijos, etcétera, etcétera, pero obviamente también ahí la sociedad es la que tiene que trabajar en los temas de inclusión efectiva. Entonces, y obviamente parte de eso ha sido esta lucha histórica que ellos han tenido
porque las leyes, los acuerdos ministeriales, las ordenanzas, etcétera, reconozcan que están en una situación de desventaja y frente a eso se definan políticas públicas, proyectos y acciones que permitan, por supuesto, que estas personas puedan alcanzar los temas de igualdad, como menciona la Constitución. Y obviamente, en ese sentido, en una entrevista que ellos daban en la ciudad de Quito la semana pasada, ellos decían que justamente lo que ha traído, las consecuencias que han traído estas acciones de estos funcionarios públicos, ha sido que se pierda esa cancha donde los conceptos de persona con discapacidad, entre otros, ¿no es cierto?, que denotan derechos de estas personas, pasen nuevamente a una utilización de conceptos peyorativos, y lo hemos visto nosotros en redes sociales, en todas partes, y ellos mencionaban esto, que, o sea, nosotros no queremos retroceder, pero se ha retrocedido. Y el otro tema que ellos mencionaban era que decían, por ejemplo, que ellos han venido trabajando desde las organizaciones sociales para mejorar incluso los estándares de acceso a derechos, y que claro que con este golpe duro y frente a las decisiones que toma el gobierno, ellos retroceden en lo ganado, porque gracias a estas personas que hacen esta mala utilización del carnet, el gobierno nacional, etcétera, toma decisiones que van en detrimento de estas personas. Ahora, claro, también aquí queda el análisis político respecto de qué pasa con el gobierno nacional. Es decir, si ustedes revisan el comercio del día 2 de julio, donde hay declaraciones del director del CONADIS, el señor Javier Torres, él menciona en el comercio del 2 de julio de este año que para noviembre del 2019 ellos conocieron ya, desde el Ministerio de Salud Pública, conocieron que habían 500 carnets emitidos a personas y que lo había hecho un equipo calificador que no cumplía con los requisitos del acuerdo ministerial 245 del Ministerio de Salud Pública, que estipula cuál es el personal que deberá calificar. Es decir, que para noviembre ya ellos tuvieron conocimiento de lo que pasó, pero sin embargo, recién este asunto sale hace poquísimo, hace un par de semanas, y mientras tanto se han seguido importando cientos de vehículos, cientos. Pero fíjese usted que ahí a uno siempre le queda como la indignación y la admiración de qué pasa con el gobierno nacional, porque también vemos a un presidente de la República que sale asustado, que llama miserables a quienes han hecho esto, y pareciera que es el presidente, no sé, pues de Saturno debe ser, porque parece que no se enteran de nada nuestras autoridades, ni el ministro de Salud. Revisemos las declaraciones del ministro de Salud, ni el director del CONADIS, ni el presidente de la República, ¿no es cierto? Y salen admirados que no saben lo que pasa. Sin embargo, yo le estoy comentando que el Ministerio de Salud y el presidente del CONADIS para noviembre del año pasado ya sabían que algo estaba pasando ahí, pero permitieron que se sigan importando vehículos. Ahora, fíjese usted, para el año 2019, el año anterior que feneció, se importaron 4.500 vehículos. En lo que vamos de este año van casi 1.500, pero para el año 2017-2016 se importaban 500 vehículos. Y entonces dicen que no se dieron cuenta que creció 4 veces la importación de vehículos. Es decir, a nosotros este gobierno siempre nos queda en deuda con la vida y con el cuidado de las personas con discapacidad, que por ser un grupo de atención prioritaria, como menciona nuestra Constitución, requieren de una atención primordial de parte del Estado. Claro, en ese sentido, Nalda, justamente quería comentar en este minuto cuáles son algunos de los beneficios a los que acceden justamente las personas que tienen un carnet de discapacidad. En este caso, ellos pueden acceder a beneficios tributarios, descuentos en compras y en cualquier trámite público que se desee realizar, tanto en municipios como en diferentes instituciones. También tienen acceso a descuentos en compras, descuentos al momento del pasaje del transporte urbano e interprovincial. Y obviamente estos beneficios a los que acceden estas personas, como bien se ha mencionado ya, han tenido
un uso lastimosamente que no es el adecuado y sobre todo por personas que en realidad no lo necesitan. Esta realidad es bastante penosa y a propósito justo de esto quisiera compartir en este minuto una pregunta que nos hace acá en el chat de la transmisión Edwin Basurto, un destacado activista también por los derechos de las personas con discapacidad acá en Santo Domingo. Edwin nos consulta que, bueno, ¿cuántas personas sordas hay en Santo Domingo? Es lo que ya más o menos habíamos comentado. Y también nos dice ¿por qué es falso el carnet de discapacidad, pero cuando una persona verdaderamente lo necesita, no lo hay? ¿Por qué se abusa justamente de este documento? ¿Qué ha pasado con la ley? Bueno, el problema yo creo que no es la ley está hecha, ¿no? O sea, existe un reglamento, existe la normativa, es decir, hay un acuerdo ministerial incluso del propio Ministerio de Salud Pública que establece quiénes deberán hacer la calificación, existe un baremo, etcétera. Es decir, no es una falta de normativa el problema, ¿no? El asunto más bien es esta, como mencionaba al inicio, Alicia, esta discapacidad moral que tenemos que ponerle nombre a esta práctica, porque nosotros no podemos permitir que nuestras autoridades electas sean ejemplo de lo que no se debe hacer. Nosotros como ciudadanía tenemos que exigir una capacidad moral y ética de alto nivel y que nuestras autoridades nos enseñen a los ciudadanos con su ejemplo. ¿Qué ejemplo nosotros estamos dando a las niñas, a los niños, a los jóvenes, cuando yo me aprovecho de que tengo un cargo público para obtener un carnet de discapacidad, pero además reduciendo las posibilidades de apoyar a otras personas para beneficiarme yo mismo? Usted me preguntaba, Alicia, ¿qué beneficios obtienen? Y por eso es que justamente se desesperan por obtener un carnet con discapacidad, porque hay muchísimos beneficios. Es decir, usted puede, digamos, importar un vehículo a un costo sumamente bajo, ahorrándose el impuesto, etcétera, pero perjudicando al Estado, pues, porque la ley establece, por ejemplo, un monto mínimo de apoyo a la persona para que importe un auto que le permita movilizarse, etcétera, etcétera, para que pueda trabajar. Pero básicamente esos rubros, ¿no es cierto? Esos apoyos tienen que cubrirlos el Estado. Entonces, por ejemplo, ¿qué beneficios contempla la Ley Orgánica de Discapacidad? Rebaja en servicios básicos. Tomemos en cuenta esto, porque es una vergüenza esto. Rebaja en servicios básicos que lo necesitan, sí, las personas con discapacidad, no los asambleístas, ni los futbolistas, ni los funcionarios públicos, ni las personas que están en el tema social, que también de alguna manera se ha conocido en el mundo del espectáculo, que también algunos están involucrados en esto. Hay rebaja en servicios básicos, hay rebajas en impuestos, en la importación de bienes y ayudas técnicas, ¿no? En la devolución del impuesto al valor agregado del IVA, en la exoneración de tarifas de transporte terrestre y aéreo, en la importación de vehículos, que ya lo dijimos. Hay exenciones en algunos pagos de tributos. Hay exención notarial por exenciones tributarias, por ejemplo, totales en tasas notariales, en servicios de cedulación, en pasaporte. Es decir, hay una serie de beneficios, ¿no es cierto?, que la ley de discapacidad la contempla como debe ser para las personas con discapacidad, que son los que menos acceso tienen, obviamente, al tema de un trabajo, al tema de educación, porque muchas veces las condiciones de vida, la pobreza, no les permiten, pues, disfrutar de todo eso. Por eso, justamente, se han estructurado leyes a partir de la Constitución, que es garantista de derechos, para que los grupos de atención prioritaria sean quienes se beneficien. Entonces, yo digo aquí, esta decadencia moral tenemos que conversarla. Hay un asambleísta que, por ejemplo, utiliza el carnet para hacer reducir la pensión alimenticia de su hijo, que es autista. ¿Usted se imagina semejante barbaridad? ¿Qué ejemplo le estamos dando a los padres, por ejemplo, en el Ecuador, cuando una autoridad electa para dirigir, para definir leyes, está buscando la manera de reducir la pensión alimenticia de su hijo que tiene discapacidad? Y él mismo alega, su abogada alega una discapacidad del asambleísta para disminuir. Esto no es posible que suceda en el país y por eso hay que levantar la voz. Monseñor, aquí en Santo Domingo hay un video que está circulando por todas partes de Monseñor de aquí de Santo Domingo, y él dice, claro, o sea, con toda la indignación del caso se refiere a esto y dice, no es posible, porque
nosotros trabajamos con personas con discapacidad y sabemos cuánto cuesta obtener un carnet. Y él dice, yo sepulté hace 2 días a una persona de 48 años que trabajó toda su vida, ¿no? Que estuvo luchando por este tema y no fue posible. Entonces, claro, es lógico y creo que todos estamos en la obligación de, hacer evidente esta indignación y decirla también, porque esto no es lo normal. Esto no debe pasar. No puede ser que nosotros sigamos en un país donde parece que la ley del más vivo, del más baracho, es la que tiene que primar. Eso no es correcto, no es ético y tenemos que decirlo. Sí, en este caso, Nalda, sería justo también mencionar un poquito lo que ha manifestado ya el presidente justamente Lenín Moreno en torno a la severidad con la que serían juzgadas y obviamente todas estas personas que de una manera o de otra han estado vinculadas a la entrega de estos carnets de discapacidad. Él decía que pedía la destitución de estos funcionarios. Desde tu experiencia y tomando como referencia cómo ha sido el accionar de la actual administración, del actual gobierno aquí en el país, ¿consideras que esta medida que propone el presidente de la República, que ha sido anunciada hace al menos unos 4 días, ¿consideras que esta medida realmente será cumplida a cabalidad como el presidente lo ha dicho? ¿Confías en que esto se va a dar de alguna manera? Bueno, yo creo que eso es muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil, porque nosotros ya hemos visto un sinnúmero de casos vinculados a temas de corrupción, donde no pasa nada, e incluso las mismas declaraciones que hacen las autoridades son absolutamente tibias, ¿no? Y siempre en esta reflexión que parece que en el Ecuador vivimos un mundo paralelo. Por un lado, un gobernante con sus ministros, etcétera, donde pareciera que nunca pasa nada y nunca saben nada de lo que ocurre además, pero luego tú le das la vuelta a la moneda y la realidad es totalmente distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, tienes a un ministro de salud diciendo que tenemos que ir a los centros de salud, que tenemos que atendernos, que no nos quedemos en casa. Declaraciones del ministro de salud. Pero luego miras la otra cara de la moneda y todos sabemos que no hay camas. Todos sabemos que no tenemos atención hospitalaria. Todos sabemos que no hay unidades de cuidados intensivos. Y todos sabemos por las encuestas que el mayor miedo de los ecuatorianos en este momento es enfermarnos y no tener a dónde acudir para salvar nuestra vida. Eso nosotros lo sabemos porque hay estadísticas. ¿Te imaginas, estimada Alicia, y a quienes nos escuchan, qué doloroso saber que la mayoría de ecuatorianos vivimos con el miedo de infectarnos de COVID, pero no tener quien nos atienda y posiblemente arriesgarnos a morir? Este gobierno ha demostrado un desprecio por la vida de las personas y lo he dicho en varios medios de comunicación porque así es, porque no hay un cuidado y una de la vida. Las mujeres hemos venido desde nuestras organizaciones posicionando mucho los temas de cuidados, porque históricamente se nos ha encargado a nosotras el tema de los cuidados. Y por eso nos preocupa y nos duele y lo sentimos muy cerca, porque sostenemos que el centro de la política pública de cualquier gobierno tiene que ser el cuidado de la vida. Y a partir del cuidado de la vida se definen las otras estructuras de política pública. Entonces hablemos de construcción, de turismo, de lo que quieran, de comercialización, pero primero en el centro tiene que estar la vida. Y creo que este gobierno ha demostrado hasta el cansancio que no es de su interés proteger la vida. Ahí está lo que pasó en Guayaquil. Sabemos lo que está pasando en Santo Domingo porque ustedes, Alicia, hicieron un excelente programa. El primer programa fue justamente para analizar el tema del COVID y nosotros nos enteramos como santodomingueños que la situación es extremadamente grave y estamos desprotegidos, estimada Alicia. Sí, efectivamente es lamentable, Nalda, todo esto que está sucediendo. Esperemos entonces que a futuro todas estas medidas, todas estas reglamentaciones que el presidente o desde el gobierno nacional se están implementando, se están sugiriendo, finalmente lleguen a un feliz término y como tú dices, bueno, esperemos que se cumpla y se pague con el peso de la ley todas estas personas que de una manera o de otra se han aprovechado de la condición que en muchas ocasiones no padecen para acceder a beneficios y como has mencionado muy enérgicamente, estafan al Estado, porque verdaderamente todo este perjuicio, más allá de ser para el pueblo, más allá de ser para las personas con discapacidad, a quienes se les limita el acceso al documento del carnet de discapacidad y todos los beneficios que esto obviamente les trae, obviamente es un perjuicio directamente económico
al Estado. Entonces, obviamente esperemos que desde el gobierno nacional se tomen todas las medidas correspondientes en este caso para justamente evitar que acciones lamentables como esta se sigan dando. Te agradecemos muchísimo, Nalda, por estar acá en nuestro programa. Te agradecemos también por mantenerte al tanto de todo lo que hacemos aquí en la palestra. Y bueno, quisiéramos finalmente que nos comentes un poquito. Alicia, solo un minuto, porque lo último que dijiste me trae otra reflexión. Y es que recuerda también que hace pocos días se anunció el tema de que alrededor de 60 jueces también estarían involucrados en el tema de carnés de discapacidad y que al menos 11 vehículos de alta gama, ¿no es cierto?, estos autos lujosos, se habrían importado. Y obviamente esta es una noticia que la tuvimos hace poco. El Consejo de la Judicatura se ha pronunciado frente a eso. El Código Orgánico Integral Penal establece sanción por mal uso de documento público. Ojo con eso, hay años de cárcel. Veamos si algún asambleísta o algún funcionario va preso. Generalmente quienes van presos no son, como decía Monseñor, no son los de corbata y cuello blanco, no son los que van a ir a la cárcel. Hay 6 detenidos, recordemos que en la Fiscalía, en una casa particular donde se imprimían los carnés de discapacidad, estas personas fueron apresadas. Generalmente, digamos, se rompe el lazo por la parte más débil, pero yo creo que también esto tiene que dejarnos pensando, es decir, el sistema de justicia, que es el encargado de impartir ley, de establecer el tema de la moral, del bien y el mal a través de la ejecución del tema de justicia, involucrados también en los temas de carnet, o sea, ¿dónde estamos, no? Claro, efectivamente. Entonces, Nalda, agradecerte nuevamente por tu presencia acá. Saludamos también a todas las personas que se han sumado a nuestra transmisión y esperemos en futuros programas también poder contar con tu presencia aquí en la palestra, Nalda. Claro que sí, con gusto. Gracias. Gracias a ti. Han sido justamente las declaraciones de Nalda Bustamante. Ha sido realmente un tema bastante delicado y queremos también mencionar justamente a propósito de lo que ella indicaba, de lo que está penalizado, de lo que está estipulado en el Código Orgánico Integral Penal. Las personas que utilicen o hagan uso de un documento falso tienen una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Es decir, si alguna persona que hace uso de este documento, obviamente es comprobada su culpabilidad, pudiera obviamente cumplir un periodo de prisión que va entre 5 y 7 años de cárcel. Alicia, traigo aquí a tema lo que dijo también Luis Felipe, ¿no? Que para que exista corrupción deben haber 2 personas, la que emite los carnets y la que solicita. En este caso también, como decía Nalda, el Ministerio de Salud, el CONADIS y en sí la Presidencia de la República queda debiendo a las personas con discapacidad. Se hacen los asombrados, lo que hay, esto es nuevo, pero se hacen de la vista gorda, ¿no? Cuando tal vez también hay funcionarios públicos involucrados en estos casos. Además, también quiero acotar también acerca de las vedurías ciudadanas. Tenemos que, como ciudadanos, velar por los derechos de las personas con discapacidad, estar pendiente de las noticias, de las redes sociales, emitir comentarios, opiniones, mediante también esos espacios, y sobre todo formar grupos de apoyo para, como decía Luis Felipe, velar por los derechos y estar pendiente de cada acción, ¿no? Claro, imagínate, Diana, si todo este escándalo a propósito de la entrega de los carnets de discapacidad no hubiera salido a la luz. Recordemos que todo esto, como mencionábamos al inicio del programa, salió a la luz a raíz de la denuncia que se efectuó y se conoció que Daniel Salcedo, uno de los implicados en el caso del IES, en el caso de corrupción de los insumos médicos en un hospital de Guayaquil, contaba con un carnet de discapacidad y en este caso lo había utilizado para importar un vehículo de alta gama al país. Respecto a este tema, Luis Felipe también mencionaba que justamente los vehículos que han ingresado al país son vehículos de alta gama y no vehículos adaptados para el uso de las personas con discapacidad. Si la memoria no me falla, acá en Santo Domingo creo que hay 1 o 2 personas que en algún momento importaron uno de estos vehículos que en la calle, al verlos, son vehículos que llaman mucho la atención porque las características que tienen no son las mismas características de un vehículo común. Son vehículos que constan, digamos, con una rampa para que las personas que utilizan la silla de ruedas puedan acceder al vehículo, puedan subir. O sea, son vehículos que tienen cierta cantidad de accesorios, de aditamentos, que obviamente no son vehículos de alta gama, que son los que lastimosamente han ingresado al país en su mayoría por concepto de la exoneración de estos impuestos aduaneros. A buena hora no existe ya la confianza de la ciudadanía ante la Asamblea. Una de las propuestas que también nos traían acá a colación era la elección de nuevos rostros, porque ya la ciudadanía no confía en los mismos de siempre. Eso nos decía Luis Felipe Buenaño, ¿no? También.
Sí, entonces aprovechamos en este minuto para darle un saludo a todas las personas que han seguido la transmisión, en especial a Rodri Ceci, que se ha encontrado con nosotros desde el inicio de la transmisión. Muchas gracias Rodri, por mantenerte con nosotros. También a Edwin Basurto, ya lo habíamos mencionado, un también activista bastante trabajador en pro de los derechos de las personas con discapacidad. También estuvo participando como candidato, como concejal alterno en las elecciones seccionales de 2019. Tenemos también la presencia de Deni Linda. Gracias por acompañarnos en la transmisión, y obviamente no puede faltar Marilyn Victoria, también en este caso Rubén Zambrano, que nos está mirando directamente desde Santo Domingo y La Concordia. Queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en esta transmisión. Alice, también quisiera agradecer a nuestros auspiciantes, quienes también cada martes nos acompañan, como es el caso de Pollo Colorado, ubicado en la vía Chone, vía Quevedo. Lo pueden conseguir. También Paprika, comida a domicilio, quien también está sumándose a nuestros auspiciantes, al igual que Click Dato, que es una nueva empresa de consultoría política. Sí, asimismo también contamos con el apoyo de Croc Fotos y Elías Suárez. Muchas gracias a todos ustedes por mantenerse con nosotros. Vamos a estar informándoles del acontecer nacional, internacional y local a través de nuestras redes sociales. No olviden seguirnos en Facebook, en YouTube y también en Instagram como @lapalestra_sd. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos entonces, Diana, el próximo martes. Así es, Alicia, un beso y un saludo a todas las personas que nos acompañaron, y esperamos de corazón que se castiguen estos actos de corrupción que dan vergüenza al país. Hasta entonces. Hasta luego.